Bueno, pues buenos días otra vez. Muy poco a poco vamos a ir viendo las aplicaciones de la derivada, es decir, las utilidades que tiene la derivada de una función y evaluar en la derivada de una función. Vamos a ver, en el vídeo anterior os he comentado que la derivada mide la inclinación que tiene una curva. Si tenemos una curva, la inclinación que tiene en cada punto es lo que mide la derivada. Es decir, aquí la curva está más inclinada, es más pronunciada que aquí. ¿Quién va a medir eso? Pues eso lo va a medir la derivada en cada punto y el valor que obtenga de esa derivada. ¿Vale? Entonces, una de las primeras aplicaciones que tiene la derivada, de las que vamos a aprender nosotros, dice aquí, para hallar la derivada de f en el punto de abscisa en un punto concreto, hacemos f' de x y ahí evaluamos en a para saber cuánto vale la derivada en ese punto concreto de la función, ¿vale? Bien, una de las primeras aplicaciones que vamos a ver de la derivada es lo que se llama la ecuación de la recta tangente a una gráfica de una función en un punto concreto, en un punto A. Eso viene dado por una fórmula que es esta, que yo más adelante voy a escribir de otra manera. Yo voy a escribir primero el f de A, pero es una cuestión de costumbre. Y dice que esa recta viene dada por esta fórmula y es igual a f' en A por, aquí hay un por, x menos A más f de A. Esto es la ecuación de una recta. ¿De qué recta? Pues es la ecuación de esta recta de aquí. Una cosa es la pendiente de esta recta, que es lo que está diciendo aquí el libro, que es f' en A, ¿vale? La pendiente, la inclinación que tiene esa recta es f' en A. Y otra cosa es la ecuación de toda la recta. Y la ecuación de toda recta sabemos nosotros de años anteriores que era igual a un número por x más otro número, es decir, una expresión de una función lineal, ¿vale? Número por x más número. Bien, esta de aquí es en realidad un número por x y todo esto me dará f' en A por menos A más f de A me dará también un número. Es decir, al fin y al cabo, si yo desarrollo esto, me quedará después igual a lo mejor a 8x más 4, por ejemplo. La expresión de una recta, de una función lineal. Y esa recta podría ser esta, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, para que esto tenga un poquito de motivación y veáis el sentido de todo esto, imaginad, por ejemplo, que tenemos una curva en una carretera. ¿Vale? Una curva en una carretera. Una curva puede ser muy pronunciada o una curva puede ser más suave, dependiendo. Bien, pues cuando un vehículo, cuando un móvil se sale de una curva, este móvil siempre en el punto en el que se salga de la curva lo hará siempre siguiendo una trayectoria lineal, siguiendo una línea recta. Observad, por ejemplo, en las competiciones de motociclismo, como cuando un motociclista entra en una curva y derrapa y se cae, después justo la trayectoria que sigue es exactamente una trayectoria lineal, una línea recta. En el punto en el que se ha salido, ahí sigue una tangente a ese punto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos va a proporcionar la derivada, que va a tener infinidad de implicaciones en optimización, etc. Y vamos a empezar por el primer paso, que es obtener la ecuación de esa recta que seguiría el motociclista cuando se cae, por ejemplo, en una curva. Bien, es esta fórmula de aquí y ya veremos cómo lo hacemos en ejercicios. Otra cuestión interesante es hallar valores en los que la derivada tiene un cierto valor. Un valor muy interesante de la derivada va a ser cuando la derivada de una función vale 0. Ya veremos que el hecho de que la derivada de una función valga 0 va a ser algo de suma importancia en problemas de optimización. Así que esto también habrá que tenerlo en cuenta, pero ya haremos ejercicios de eso. Puntos singulares. Se llaman puntos singulares de una función a los puntos de tangente horizontal, es decir, los sitios, lo que he comentado antes, en los que la derivada vale 0. En ellos se encuentran los máximos y los mínimos relativos, pero puede haber otros. Esos otros a los que se refiere son los que se llaman puntos de inflexión, que también es posible que en ellos la derivada valga 0. Normalmente un punto en el que la derivada vale 0 se corresponde con un mínimo o con un máximo de la función, aunque también podría ser este punto, que no es ni un mínimo ni un máximo, es lo que se conoce como un punto de inflexión.
A es un mínimo, en B tenemos un punto de inflexión y en C tendremos un máximo de la función. Y esos son posibles puntos en los que la derivada de una función vale 0. ¿Vale? Cuando oímos hablar de pico de la curva, ¿vale? Eso se obtiene con la derivada en el punto. Bien, ya veremos cómo se hace. Y optimización de funciones, pues también veremos problemas en los que mediante un planteamiento podemos establecer, por ejemplo, el perímetro de una lata de Coca-Cola o de cualquier otra bebida y derivarlo para obtener la forma óptima que ha de tener para contener a lo mejor pues la máxima cantidad de líquido con la mínima cantidad de superficie empleada para construirlo, de material empleado para construirlo. Es decir, en muchos problemas de optimización se utiliza la derivada, que es una herramienta, repito, extraordinariamente útil. Y aquí tenemos el primer ejercicio resuelto que nosotros vamos a hacer en los siguientes días. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto concreto. Os he puesto aquí una función normalita, una función de segundo grado, f de x, x cuadrado menos 6x más 5. Y me piden obtener la recta tangente a la gráfica de esa función f en el punto x igual a 1. Bien, la fórmula que hemos puesto antes, que venía antes en el libro de recta tangente, es esta de aquí. Es igual a f en x sub 0. Antes en el libro venía como a. Y este f de a venía aquí detrás. Venía más f de a aquí detrás. Da igual que lo pongamos delante o detrás de esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula que tenemos que aplicar. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Muy sencillita. Este x sub 0 que hay aquí es el 1. El sitio en el que me dicen que quieren la recta tangente sería este valor que me dan aquí. Esta x no la confundáis con esta de aquí, sino es el x sub 0, es el sitio en el que quieren la recta tangente. Luego este 1 va aquí. Así que si este 1 va aquí, a mí lo que me están pidiendo es que calcule esta expresión. Igual a f en 1 más f' en 1 por x menos 1. Bien, f en 1, ¿qué es? Pues f en 1 es evaluar en la función que me han dado, en el caso concreto que yo tengo, evaluar en 1. Es decir, me vengo a esta función y cambio la x por 1 y hago las operaciones. 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 5. Resultado, resulta que casualmente 0. ¿Vale? Pero bueno, es casual que haya sido 0. f' de x, ¿cuánto sería? A mí me están pidiendo f' en 1, es decir, que calcule la derivada de esta función en el punto 1. Pues en primer lugar tengo que hacer la derivada. Y la derivada de x cuadrado menos 6x más 5 se supone que es de las muy sencillitas para vosotros. Es 2x menos 6. Bien, si es 2x menos 6, ¿cuánto es la derivada en 1? Pues f' en 1, me vengo a la derivada y cambio la x por 1. 2 por 1 menos 6. 2 por 1, 2, menos 6, menos 4. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo todos los elementos que requiero para sustituir aquí y calcular la ecuación de la recta tangente. El f de 1 es 0, el f' en 1 es menos 4, así que pongo cada cosa en su sitio y tengo ya la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función y ya hemos hecho el ejercicio. Puedo arreglar esto, evidentemente el 0 no pinta nada, se puede suprimir de aquí y me quedaría menos 4x, menos 4 por x serían menos 4x y menos 4 por menos 1 serían más 4. Es decir, esta sería la recta tangente que estaban buscando y ya hemos terminado el ejercicio. Os he puesto aquí la interpretación gráfica para que, de acorde con el otro vídeo, veáis lo que hemos hecho, la importancia que tiene. Vamos a ver, os he dibujado la función x cuadrado menos 6x más 5, la he dibujado en GeoGebra, ¿vale? Que es esta parábola verde de aquí. Y os he dibujado también menos 4x más 4, que es esta línea roja de aquí. Y lo que hemos hecho realmente es que la tangente en el punto 1 es esta de aquí. Esta línea recta toca a esta gráfica en el punto 1, ¿de acuerdo?
Y esa sería la ecuación de la recta tangente. Es decir, si un móvil se saliese de esta curva verde en el punto 1, lo haría siguiendo esta trayectoria tangencial. Bien, pues un abrazo y ahora os mando problemas.